Shrek de verdad fue una franquicia que nadie se esperaba que tuviera éxito. Con 3 películas y varias miniseries, muchas personas esperaron que hubiera más. Pero de hecho sí hubo más, y casi nadie lo sabe. Shrek tuvo una versión que casi hizo que fracasara, a comparación de la versión que conocemos hoy en día. Amigos, debes tener. ¡Ya deja de cantar! Y estoy hablando de Shrek en 1995. Para los que aún no lo sepan, la franquicia de Shrek se basa en un libro de 1990, escrito por William Steig. La historia es casi la misma a la que conocemos de la película, en donde Shrek fue desterrado por sus padres y se encamina a una aventura para conocer el mundo. En este libro vemos a varios personajes conocidos, incluyendo a Burro. Es solo un burrito. En aquel entonces, Jeffrey Katzenberg trabajaba como animador en Disney, pero tras ser despedido, él fue con varios de sus amigos para que formaran su propio estudio de animación. En ese entonces, quien más es reconocido ahora es Steven Spielberg. La mejor manera de comenzar para ellos era tomando los proyectos los cuales Disney no había aceptado para sus animaciones. Ellos dos conocían sobre la historia del libro de Shrek, por lo que compraron los derechos para hacer una película sobre este personaje, así dando a luz al proyecto en 1995. Desde el inicio supieron que Shrek tenía que ser un personaje animado en tercera dimensión. Se consideraron a varias celebridades para los personajes, pero al ser un personaje grande y con una actitud salvaje, Chris Farley quedó perfecto para representar a Shrek. Con su manera de ser de comedia y su actitud ruidosa, Chris Farley grabó el 90% de sus diálogos para la película, los cuales se mantuvieron y se presentaron al público. Oh, this is another one of those onion things. No, this is one of those drop it and leave me alone things. Well, why don't you want to talk about it? Why do you want to talk about it? Oh, this is another one of those onion things, isn't it? No, this is one of those drop it and leave it alone things. Well, why don't you want to talk about it? Why do you want to talk about it? El diseño y la animación del personaje de Shrek comenzó en octubre de 1996. Se utilizó tecnología de captura de movimiento y modelado en tercera dimensión. Todo esto suena como un proyecto serio y muy tecnológico, pero el resultado final sí que fue algo extraño. Eso sí que asusta. Se tuvieron varias pruebas como esta de Shrek cantando y bailando, y por lo que nos podemos dar cuenta es que este Shrek tiene un estilo muy diferente al que conocemos hoy en día, y esto se debe a que se basaron fuertemente en la versión original del libro. No le dieron un toque o una esencia al personaje, sino que más bien lo hicieron ver muy horrible y perturbante. En cuanto a la historia que tuvo este Shrek, de igual manera se basó muchísimo en el libro, con sus padres corriéndolo y Shrek encontrándose con Burro. Aunque también hubieron varias escenas que se mantuvieron en la versión final, como las que les mostré con Chris Farley y las estrellas de Shrek. Las estrellas no dicen el futuro, Burro, cuentan historias. Por alguna extraña razón, el estudio todavía pensaba que esta versión de Shrek tenía un gran potencial. Continuaron haciendo una pequeña parte de la película y la unieron con todos los videos de prueba que hicieron con sus bailes y cosas raras que hacía, para después presentárselo al jefe de DreamWorks en 1996. Katzenberg, el dueño de DreamWorks, dijo que esto era una completa porquería, no funcionaba y se veía muy raro. Y definitivamente que hizo una muy buena elección, ya que si no hubiera sido por esto, no conoceríamos el Shrek de hoy en día. Lo único que serás rey es el reino de los estúpidos. Con esto dicho, el equipo de DreamWorks tuvo que volver desde el inicio y comenzar todo de nuevo. Solo que hubo un pequeño problema y tragedia. Al tratar de buscar de nuevo a Chris Farley para que hiciera la voz de Shrek, todos se enteraron que él había muerto por una sobredosis de droga.
Farley escondía una gran depresión y lamentablemente ya no pudieron usar de nuevo su voz, ni aunque se hiciera una nueva animación y estilo de Shrek, pero con la misma historia. En este caso, se volvió a hacer un casting para la voz de Shrek y encontraron a Mike Myers, quien sería la versión de la voz final de Shrek, la cual apareció en todas las demás películas y miniseries. I'm not blocking. Oh, yes, you are. Donkey, I'm warning you. Who you trying to keep out? Just tell me that, Shrek. Who? Everyone, okay? Con un nuevo proyecto, también se le dio un nuevo director, al igual que la nueva historia que presentaron para esta versión de Shrek. La anterior versión tenía muchas fases de historia y aventura, las cuales fueron completamente removidas para solo enfocarse en el lado de comedia que tiene Shrek. Ahora entiendo por qué no tienes amigos. Wow. Solo un amigo dice la verdad tan cruda. Mírame bien, ¿ya viste que soy? ¿Eres muy alto? Y de hecho, quien hizo su voz, Mike Myers, dio un gran aporte al personaje de Shrek, ya que se ofreció para ayudar a darle una personalidad diferente a Shrek, la cual se basara más en la sensibilidad y en cómo se imaginaba el personaje. Esto ayudó mucho a que Shrek se sintiera como un personaje de verdad, con el cual, increíblemente, muchas personas se pudieron identificar. Yo siempre digo, mejor afuera que adentro, ¿no, Fiona? La animación de Shrek dejó de ser con captura de movimiento, y esta vez se dejó completamente en efectos especiales. Después de 4 años de trabajo duro, la película original de Shrek 1 fue estrenada en el año de 2001 y de inmediato tuvo muchísimo éxito. Y de ahí en adelante se continuaron haciendo las demás películas y miniseries. Y esta es la historia de la versión de Shrek de los 90s que casi nadie conoce. De verdad que muchos nos ponemos a pensar en cómo es que hubiera sido esta versión de película en Shrek. Algunos dicen puede que hubiera sido un clásico, pero en lo personal pienso que hubiera sido una basura completa. Y díganme amigos, ¿ustedes conocen versiones de otros personajes que casi nadie conoce? No olviden dejar sus respuestas en los comentarios. Lo único que serás rey es el reino de los estúpidos. Por ti, baby. Sería Batman. Eso quisieras. Los ogros son como cebollas. ¿Apestan? Sí, no, ¿O te hacen llorar? no. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Su fan. Grúñeme. Basta, Rogelio. Soportó vientos despiadados, infernales desiertos. Escaló hasta el último maldito cuarto de la maldita torre más alta. ¿Sí? Oh, lo siento. Rica sopa, suegrita. No, cielo.